La conferencia programada como parte de la 15ª sesión es acerca de la evaluación de diseño, procesos y resultados del premio Sello Municipal, que ha contribuido al incremento de la calidad de los servicios públicos en el ámbito de los gobiernos locales. Sello Municipal cuenta a la fecha con 4 ediciones, 3 implementadas y una recientemente convocada, a través de las cuales se ha ido incrementando el número de convocados de 1092 a 1874 municipalidades y el número de participantes de 621 en su primera edición a 1179 en la 4ª edición. La evaluación que se presentará en esta oportunidad corresponde a la primera y segunda edición, abarcando el periodo 2015-2017. Por ello, presentamos a David Tarazona, especialista de evaluación de la DGCE y del MIDES, para quien solicito un aplauso. Antes de la presentación de David, una breve reseña. David Tarazona Cervantes es egresado de la Maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico, diploma de especialización en Diseño y Gestión de Proyectos Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una experiencia profesional de 12 años en labores de evaluación y monitoreo, de los cuales al menos 8 han estado dedicadas al trabajo con gobiernos locales en distintas regiones del país, como Ancash, Piura, Lima Metropolitana, Cusco y Arequipa. Actualmente, David es especialista en evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de MIDES. Los dejo con David. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actividad miércoles de evidencia MIDES. El día de hoy vamos a presentarles. ¿Es necesario? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien no me escucha bien? Gracias. Vamos a presentarles lo correspondiente a una evaluación de diseño, procesos y resultados del Premio Sello Municipal. En unos minutos les voy a explicar un poquito en qué consiste. Simplemente antes de continuar, reiterarles un poco la importancia que tienen los gobiernos locales, los municipios. La política pública en el Perú considera 3 grandes niveles: el nivel nacional, el nivel central, que es por ejemplo donde estamos ahora en un ministerio. Tenemos el nivel de los gobiernos regionales, que ejercen una autoridad sobre ciertos territorios, las regiones, los departamentos que conocemos tradicionalmente, y debajo de ellos, debajo jerárquica o administrativamente, se encuentran los gobiernos locales, que son instancias relativamente más pequeñas, que están articuladas y conectadas directamente con la población, que tiene una unidad de trabajo muy cercana a las expectativas, a las aspiraciones, a los problemas y a las dificultades que tiene la comunidad directamente. Entonces, los gobiernos locales son un campo de trabajo maravilloso, son un campo de trabajo con muchísimo potencial, y lo que busca el MIDES con esa estrategia, como van a ver, es promover el desarrollo de sus capacidades para que los servicios, el acercamiento que se tiene con la población pueda ser más eficiente o más eficaz, obviamente en materia del sector, ¿no?, que es desarrollo e inclusión social. Un poco lo que vamos a revisar, unos pequeños antecedentes donde le voy a explicar un poquito lo que es el premio y los objetivos de la evaluación. Les voy a explicar un poquito la metodología y cómo fue el trabajo de campo que se hizo para este trabajo. Luego vamos a hacer un análisis en lo que respecta al diseño del premio, en lo que respecta a cómo encontramos los procesos que desarrolla el premio durante el momento que se evaluó. Vamos a ver los principales resultados de la evaluación y finalmente cuáles fueron algunas de las principales recomendaciones que el informe, el trabajo, derivó al premio. Y luego posteriormente nuestros amigos del equipo de la Dirección General de Políticas y Estrategias, que se encargan a cargo de gestionar el premio, nos van a contar algo más de cómo les ha ido con la recomendación. ¿Qué es el Premio Sello Municipal formalmente? Es un reconocimiento público no monetario, ¿okay? Premio Sello Municipal no implica
la entrega de dinero, la entrega de bienes a cada municipio. Es un reconocimiento público, no monetario, que se entrega a los gobiernos locales que han contribuido a mejorar o incrementar la calidad de los servicios públicos que prestan, o los servicios públicos de otros sectores, pero que están dentro de los ámbitos. Ahora, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se quiere o para qué se pretende implementar esta actividad? Para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, así como promover su desarrollo e inclusión social en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Como les digo, como los gobiernos locales puede trabajarse desde diferentes sectores, pero la experiencia del sello municipal está acotado a los lineamientos o a la política de nuestro sector, que es Desarrollo e Inclusión Social, y que la mayoría de ustedes conocen, tiene una característica de articulación intersectorial muy interesante. En unos minutos vamos a hablar un poquito más del tema. Como les comentó Isabel, el Premio Sello Municipal ha tenido 4 ediciones. La evaluación que nosotros vamos a revisar se inscribe en las 2 primeras. La primera edición empezó el año 2015, se convoca el año 2015, se realiza la premiación el año 2016, y así con todas las ediciones hasta la actual, que se está convocando actualmente el 2019 y se va a premiar el 2021 con un procedimiento, una etapa que después les voy a indicar una página donde pueden encontrar mayor detalle. Esta edición se ha denominado Bicentenario, por lo que va a terminar el año 2021, ¿no? Pero como sabemos, vamos a celebrar el Bicentenario de Independencia de la República. Algunos datitos importantes, fíjate. En la primera edición se convocaron 1092 municipalidades, ojo con este detalle, se convocaron, el MINIS convoca a 1092 municipalidades y se inscribieron 621. No todos los que son convocados entenderán participan. Y de estos 621 fueron 326 los ganadores del premio. Es decir, fueron 326 quienes recibieron este reconocimiento no monetario. En la segunda edición se convocó a un número mayor, que es 1148, y se inscribieron 637 municipalidades, siendo ganadoras 248. ¿Qué resaltamos de la segunda edición? Que se incluyó un componente que es el Premio Amazonía Viva, un premio que se entregó a 31 municipalidades que cumplieron con las condiciones, los requisitos del premio, siendo estas municipalidades de zonas rurales remotas que tenían pues condiciones posiblemente de desventaja o características que les hicieron meritorio este reconocimiento de Amazonía Viva por implicar un esfuerzo mayor, ¿no? al grupo en general. Para la tercera edición, hubo una convocatoria de 1573 municipalidades, se inscribieron 617 y ganaron 185. Pero mucho ojito, había un detalle que no había comentado. Toda esta línea corresponde a algo que llamamos premio al desempeño, que en unos minutos lo vamos a explicar con más detalle, pero el premio al desempeño consiste algo así como en un checklist de indicadores que debe cumplir cada municipalidad, y en la medida que es cumplido en un plazo de tiempo determinado, esa municipalidad se hace acreedor del premio. Entonces, pero en la tercera edición, además de ese cumplimiento de indicadores, se creó otra modalidad que es el premio a la buena práctica, porque hay muchas actividades positivas, dignas de mención, dignas de reconocimiento que hacen las municipalidades, pero que no necesariamente encajan en los indicadores que se definen dentro del premio para obtener el premio al desempeño. Entonces, en esa ocasión, ese premio a la buena práctica convocó a 415 municipalidades, fueron inscritas, se inscribieron 95 y ganaron 47. Un dato interesante es que hubo 29 municipalidades que ganaron ambos premios, tanto el de buenas prácticas como el de premio de desempeño. Y también otro dato relevante en la tercera edición es que hubo 65 municipalidades que recibieron un reconocimiento especial a la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que son municipalidades que participaron y ganaron en la primera edición, participaron y ganaron en la segunda edición y también participaron y ganaron en la tercera edición. Entonces son
municipalidades que han tenido un compromiso bastante sostenido con esta iniciativa, ¿no? Esto, a grandes rasgos, es los indicadores que se considera para el logro de metas en esta modalidad cuando hablamos de premio de desempeño. Hay un conjunto de indicadores que se estructuran en 5 ejes: nutrición y desarrollo infantil temprano, desarrollo integral de la niñez y adolescencia, inclusión económica, protección de personas adultos mayores y entorno apropiado. Entorno apropiado es una característica que se añadió un poquito como para ir más allá del sector de desarrollo e inclusión social y que las municipalidades también busquen generar condiciones base, ¿no?, para una mejor calidad de vida, tal vez con algunas cuestiones más estructurales. Y las otras 4 ejes, si te das cuenta, si conoces la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, guardan relación cuasi perfecta con los ejes que éste establece. Si no la conoces, te invito a revisarla, está en la página web del MIDIS, pero esta lógica es bastante sencilla de comprender. ¿Cuál es el beneficio? No voy a indagar un poco en los indicadores específicos, después los vamos a poder revisar. ¿Cuál es el beneficio de promover que las municipalidades desarrollen acciones en el eje de nutrición y desarrollo infantil temprano? Buscamos que los municipios generen mayores oportunidades para que la población infantil en este caso, pueda acceder a servicios sociales y de salud, y puedan también acceder a espacio para jugar empleando todos sus sentidos, ¿no? De repente puede parecerte curioso, pero muchos municipios, muchos locales, muchas comunidades en zonas rurales del país, en zonas pobres del país, no tienen ambientes o espacios para que los niños puedan jugar colectivamente, ¿no? Entonces eso, dentro del marco de lo que es el desarrollo infantil temprano, tal cual como lo plantea el MIDIS, es un aspecto muy relevante, ¿no? Entonces es algo que se quiere que los gobiernos locales promuevan en su territorio, en su ámbito o jurisdicción de influencia. Con respecto al desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, buscamos ir fortaleciendo la ciudadanía, ¿no? Por respecto a la inclusión económica, queremos que estas poblaciones de zonas pobres puedan ir accediendo a oportunidades financieras. Con respecto a la promoción de las personas adultas mayores, queremos que haya una revalorización de ellas, porque lamentablemente hay un estigma, hay una mala visión en nuestra sociedad con respecto a este grupo, y también queremos que a partir de la revalorización de ciertas prácticas contribuyan al fortalecimiento de la identidad local, ¿no? Y con respecto al entorno apropiado, como ya comenté, se busca generar condiciones básicas para la calidad de vida. Aquí he colocado este enlace, midis.gov.pe/sello municipal, o colocan en Google MIDIS sello municipal, y los invito a revisar la web con información completa del sello, donde pueden ver mucha más información sobre estos indicadores, no solamente este modelo que se usó para la evaluación, sino también los que se han usado en la tercera y la cuarta, ¿no? ¿Cómo se realiza el sello? Se convoca, los gobiernos locales y el MIDIS firman un compromiso por el cual ellos voluntariamente se comprometen a participar en el premio. Luego se hace una evaluación en un proceso en el cual los gobiernos locales entregan medios de verificación para dar fe del cumplimiento de los diferentes indicadores, y el MIDIS hace un proceso de verificación, no solamente el MIDIS, sino también algunos de los sectores involucrados, y se produce un elemento importante que es la llamada asistencia técnica. El premio no solamente es decirle al municipio, o no solamente busca decirle al municipio debes cumplir esto, sino que también con la otra mano busca acercar asistencia, acercar conocimientos, acercar coordinaciones posibles para que las municipalidades lleguen a un fin óptimo en el cumplimiento de su compromiso. Y finalmente la etapa final de premiación, donde se realiza el cálculo del cumplimiento de los indicadores, ¿no? Nuevamente te invito a que puedas revisar la web del sello municipal, donde vas a poder encontrar más información con respecto a cómo es todo este procedimiento. Luego de 2 años de haberse creado el premio, surgió la necesidad de contar con evidencia, ¿no? Ok, estamos haciendo el premio, estamos haciendo esta iniciativa, a todos luces es importante, tenemos una participación, como hemos visto en la primera y segunda edición,
que es interesante, pero ¿qué evidencia podemos generar? ¿Qué podemos decir con respecto a los beneficios que trae el premio con relación al trabajo, a la mejora de calidad de vida, con relación a si el tema de un estímulo no monetario sirve para promover más acciones en los gobiernos locales, ¿no? Entonces se planteó esta evaluación teniendo como objetivo general evaluar el diseño, procesos y resultados del premio con la finalidad de obtener evidencias, ¿no?, que demuestren la efectividad del trabajo. Como objetivos específicos, primeramente evaluar si el diseño ha sido el adecuado para la obtención de los resultados esperados, y segundo lugar, evaluar los procesos desarrollados durante la implementación, cómo son, cómo se dan, qué impacto tienen, cuáles son más fuertes, cuáles son más importantes, y plantear recomendaciones para alcanzar mejoras, ¿no? Con respecto a la metodología, la evaluación tuvo dos grandes componentes: un componente cualitativo y un componente cuantitativo. Antes de hacer la pequeña descripción, les invito a visitar la página web Evidencia Midis, donde ustedes pueden descargar el informe completo y pueden encontrar información muy detallada con respecto en cuanto a los aspectos metodológicos, tanto cualitativos como cuantitativos. Aquí vamos a hacer una breve reseña. Para la evidencia cualitativa se visitaron 14 distritos en 6 regiones. Las regiones fueron Ancash, San Martín, Loreto, Arequipa, Ayacucho y Lima. Y estos distritos fueron escogidos en coordinación siempre con el equipo de trabajo, con el equipo técnico que en ese entonces veía sello municipal, y buscando tener una variedad de regiones naturales, costa, sierra y selva, tener distritos con diferentes niveles de cumplimiento, algunos con alto cumplimiento, otros con bajo cumplimiento, algunos que participaron en todas las ediciones, en ese entonces 2, unos que participaron en la primera pero ya no en la segunda, y unos que participaron solo en la segunda, como para tener casos variados y de esa manera, al triangular la información, poder tener conclusiones o llegar a conclusiones relevantes, ¿no? En total, a partir de esta visita a 14 distritos se tuvieron 81 entrevistas con actores relevantes, pero además obviamente de los actores de los distritos estaban el equipo técnico del premio, los coordinadores de enlace del MIDIS, que actualmente llamamos coordinadores territoriales, que son personas pagadas por el MIDIS, encargadas por el MIDIS, que trabajan desde la capital de cada región, buscan generar una articulación de los diferentes programas, pero también de las diferentes herramientas de política del sector, ¿no? Funcionarios de los gobiernos locales y funcionarios de otros sectores, ¿no? Se realizaron también 14 grupos focales con un total de 80 pobladores, y al final de la evaluación se realizó un taller participativo con los 20 coordinadores de enlace en el MIDIS, justo en este ambiente. Este es un dato interesante también porque fue una de las primeras veces que se hizo en nuestras evaluaciones, y es algo que también tratamos de incorporar en las evaluaciones que se han venido haciendo posteriormente. Con respecto a la evidencia cuantitativa, se buscó información principalmente de la primera edición, que era entonces la edición que ya había culminado. Se buscó hacer, mediante el método de emparejamiento y diferencias, llegar a algunas conclusiones con respecto a la eficiencia que tiene el premio para generar incrementos o decrementos en los indicadores que tiene. Se basó en datos administrativos del premio, en la información nacional oficial de los municipios. Existe una base de datos, una encuesta que realiza el INEI permanentemente, que se llama RENAMU, Registro Nacional de Municipalidades. Los invito también a visitar la web del INEI, donde pueden encontrar este registro con información muy interesante, con algunos puntos que se pueden discutir, se pueden cuestionar, pero es información abierta a la cual todos podemos recurrir. Información de mi distrito, que es una herramienta de información que se genera acá en el MIDIS. Pueden encontrar el enlace en Evidencia MIDIS, y también información del sistema de focalización de acá del Ministerio, ¿no? Y finalmente se realizó una encuesta virtual que fue respondida por 164 municipalidades, que si bien es un grupo pequeño, permitió tener algunas pistas, algunas ideas importantes que después fueron profundizadas con las entrevistas y con los grupos focales, y nos permitieron llegar a las conclusiones que en unos minutos vamos a ver, ¿no? Con respecto al análisis de diseño de procesos, como les repito, estamos
enfocándonos básicamente en lo que se halló. Los invito nuevamente a que puedan revisar el informe para que puedan ver un detalle, tal vez con mayor detalle, cómo se ha llegado a obtener la información. Aquí estamos enfocándonos un poco en las conclusiones, los resultados que se hallaron, ¿no? Con respecto al diseño del premio, se encontró algo que era la carencia de una teoría de cambio de un diseño. El premio sello municipal genera unas bases, tiene un pequeño documento de propósitos que nos permite saber qué se tiene que hacer y a grandes rasgos qué cosa es lo que se busca. Pero falta tener un detalle más pormenorizado y también nos falta tener una revisión de evidencias que nos permitan consolidar o nos permitan establecer con mayor claridad cuáles son los logros a los cuales se puede esperar o se puede tener menor incertidumbre de logro, ¿no? Entonces, esta carencia de una teoría de cambio o de un documento de diseño es una de las primeras cuestiones que se observó en el premio. Pero a pesar de ello, lo que está planteado en las bases y lo que está planteado en los diferentes documentos de propósito que tiene el premio, tiene una vinculación adecuada entre resultados y productos esperados del premio con los ejes estratégicos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Y además, lo que se le solicita a los gobiernos locales, los indicadores y las áreas de trabajo guardan una relación positiva con las competencias que tienen los gobiernos locales. Es por eso que ha habido una convocatoria importante y ha habido una participación buena y la sigue habiendo, ¿no? Con respecto a otro tema del diseño del premio, los funcionarios de las municipalidades sorprendentemente tenían ya un conocimiento claro con respecto al tipo de indicador, a las temáticas que se iban a trabajar, y mucho de esto tiene que ver con la existencia en paralelo del plan de incentivos municipales que gestiona el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Luego, a partir de la encuesta, conocimos que el 90% de gobiernos locales estuvieron de acuerdo con los indicadores, no les parecían que eran correctos, les parecían que eran pertinentes, y ese es un aspecto también importante, ¿no? Y otro elemento que se encontró en ese momento, recuerden que estamos viendo un poquito al pasado, y es una evaluación de hace 2 o 3 años, que la asistencia técnica que se brindaba en ese entonces no tenía criterios estandarizados, ¿no? La asistencia técnica dependía mucho del know-how del coordinador de enlace, dependía mucho de la experiencia que pudiera tener el sectorista de algún sector, y eso es una limitante, ¿no? Porque si bien es cierto, cada persona pues tiene su sello personal, hay ciertos criterios mínimos que se deben cumplir necesariamente, ¿no? Con respecto al tema de diseño y procesos, se identificaron 4 dificultades muy serias, digamos, que afectaban el proceso, y que, bueno, el sello ha incorporado algunos mecanismos para minimizar en la medida de lo posible, ¿no? Uno de ellos es que hay una alta rotación del personal de los gobiernos locales. Si ustedes han trabajado con gobiernos locales, saben que ese es un problema muy fuerte, ¿no? Hay una alta rotación en el personal de gobiernos locales, entonces tú empiezas a trabajar con una persona, pasa un semestre y de repente ya tienes que empezar a trabajar con otra, de repente esa otra persona no tiene la misma receptividad que la anterior y se genera un problema, ¿no? ¿Quieres propagar? Otro elemento que se encontró dificultades es la capacidad de gestión de mucho del personal de los gobiernos locales, ¿no? Había una poca o una limitada capacidad de gestión para ejecutar las acciones del premio, y esto claramente asociado con los escasos recursos humanos y físicos de muchos de estos gobiernos locales. Recordemos que son gobiernos locales de zonas pobres, con bajos recursos, con presupuestos, con una capacidad de generación de ingresos propios bastante baja, con una contribución de tributos bastante baja, entonces dependen exclusivamente de lo que el gobierno bien pueda darles en su presupuesto anual, ¿no? Esta limitada capacidad de gestión también se asocia con el hecho de que en muchos gobiernos locales pequeños, la misma persona que ve un tema, por ejemplo el tema sociales,
es a la vez encargada de cultura, a la vez encargada de educación, a la vez encargada de salud. Entonces tienes una persona que tiene que manejar una gran cantidad de temas, tiene poca disponibilidad de tiempo y lamentablemente muchas veces en el sector rural o en zonas alejadas, sea por el bajo sueldo, sea por la distancia, sea por la lejanía, no siempre el personal mejor capacitado desea trabajar en estos lugares, ¿no? Entonces, para cubrir plazas se tiene que convocar o se tiene que contratar a personas que no siempre cumplen requisitos mínimos para poder hacer trabajo de gestión en el Estado. Una dificultad bastante fuerte fue que el periodo de implementación del premio no coincide con el ciclo presupuestal. Muchas municipalidades se inscriben en el premio y en el trayecto se dan cuenta que les falta presupuesto para implementar alguna de las actividades. Y como el presupuesto ya no se puede mover, e incluso el presupuesto del año que viene ya está establecido y tienen dificultades para mover, hay actividades que no logran cumplir, ¿no? Entonces, este desfase entre el ciclo de presupuesto y el ciclo del proyecto, y el ciclo del premio es una dificultad bastante compleja, ¿no? Y compleja de solucionar, porque depende de aspectos estructurales que van más allá de la gestión que pueden hacer los equipos técnicos, ¿no? Otra dificultad fue la escasez de oficinas, ¿no? Que hay en la RATNIC, el Banco de la Nación o los establecimientos de salud. Entonces, ¿con quién coordinan los gobiernos locales si no hay una oficina cercana, una persona que les pueda servir de referencia? Tienen que hacer las coordinaciones con la oficina más cercana, que muchas veces está en capital de distrito, y esa capital de distrito tiene una agenda grande porque tiene que trabajar con muchos gobiernos locales. Entonces, la ausencia de oficinas desconcentradas, descentralizadas, genera problemas para que las municipalidades puedan gestionar, ¿no? Con respecto a la gestión del premio, las actividades de asistencia técnica tuvieron dificultades. Ya habíamos identificado a nivel de diseño que no había criterios estandarizados, pero en la práctica también se observó que la asistencia técnica requirió una frecuencia mayor a la prevista y eso generaba sobrecarga de trabajo en el equipo técnico del MIDIS y de los sectores que se había comprometido a trabajar en el premio. No hubo un registro de las actividades de asistencia técnica. A nosotros nos hubiera gustado saber cuáles eran los temas más frecuentes de asistencia, cuáles eran los temas más demandados, cuánto tiempo duraban, de qué manera se hacían, pero no existió en ese momento un registro de las actividades de asistencia técnica. Y acá un poquito el tema de variabilidad profesional que les comentaba hace un ratito. No todos los coordinadores de enlace contaban con las mismas competencias para brindar asistencia técnica. Tú puedes ser un buen profesional, cumplir tu trabajo, pero es muy diferente que puedas brindar asistencia técnica sobre ese tema, ¿no? Y por otro lado, no todos los coordinadores de enlace eran especialistas en todos los temas que abarca el premio. Algunas personas pueden ser especialistas de infancia, pero no necesariamente conocer sobre cómo trabajar con personas adultos mayores o no necesariamente conocer cómo trabajar con lo que es inclusión financiera. Entonces, tener una persona que domine varios perfiles normalmente implica un proceso de inducción y trabajo a largo plazo, ¿no? Y estos coordinadores en ese momento de la evaluación no lo habían experimentado todavía. Otro problema que se observó es que no se había firmado convenios de cooperación con todos los sectores. Entonces, cuando la gente a nivel regional o a nivel distrital se acerca a la oficina a solicitar apoyo, la persona a nivel regional le dice: mira, no existe un convenio, no existe una justificación para que yo pueda hacer las cosas. Entonces lo comunica a nivel central y desde el nivel central tiene que hacer los trámites para autorizarlo y eso genera un cuello de botella bastante grande, ¿no? Luego también la coordinación del MIDIS con algunos sectores fue fluida, básicamente porque ya había experiencia de trabajo, y con otros sectores hubo dificultades para el envío de base de datos administrativas que posteriormente permitieran calcular el logro de indicadores por motivos bastante diversos, ¿no? Con respecto a los principales resultados, según la percepción de la mayoría de actores, una primera cuestión concertada es que el premio ha generado
que los gobiernos locales tomen mayor conciencia de su rol en la implementación de políticas de desarrollo social. En las entrevistas había un testimonio bastante frecuente de funcionarios municipales que te decían cosas como: yo no sabía que podía trabajar en mi infancia, yo no sabía que podía hacer cosas con adultos mayores. Entonces el premio les ha permitido tener conciencia de cuál es el rol, cuáles son los temas de trabajo que pueden incorporar ellos, ¿no? Luego, otra cuestión que ha sido percibida claramente por diferentes actores es que hay un fortalecimiento de capacidades. La asistencia técnica, la motivación para ejecutar actividades, las actividades de capacitación, el hecho de tener una meta ya les ha permitido fortalecerse, ¿no? Les ha permitido planificar, les ha permitido distribuir, asignar recursos, y eso es una mejoría bastante positiva, ¿no? Y una de las cosas importantes es que adquiere un protagonismo, en el mejor de los casos, la gerencia, a veces oficina, a veces sugerencia, o a veces simplemente la persona encargada del tema de desarrollo social. En muchas municipalidades hay testimonios importantes en las entrevistas. Nos dicen que antes del premio había una persona que era, como les decía, alguien que se encarga de todos los temas, ¿no? Cualquier tema vinculado a desarrollo humano, a salud, a educación, a cultura, se lo achacaban a alguien, muchas veces un dirigente social que participaba en la municipalidad. Pero gracias al premio se dieron cuenta que necesitan tener una estructura más clara dentro de la municipalidad y empezaron a crear gerencias, oficinas, o en la mayoría de casos a tener personas encargadas a exclusividad, ¿no? Lo cual es algo positivo. A nivel de los pobladores, porque hubo grupos focales estrictamente con población, en el informe van a poder ver una variedad de impresiones que ellos tienen, pero ellos en las diferentes regiones coincidieron en reconocer como mejoras más visibles el espacio público de juego. Como les repito, era una cuestión que en la mayoría de estos municipios no se consideraba, no se tenía en cuenta, y también que había mayor visibilidad en el mayor monitoreo hacia los niños y niñas de 0 a 5 años, ¿no? A cargo de los municipios en alianza con los establecimientos de salud. Y a partir de la evaluación cuantitativa que se hizo con los datos, resaltamos el hecho de que el premio demostró tener un efecto positivo y significativo en la promoción del acceso oportuno a la identidad, léase el DNI, y el registro de los niños menores de 12 meses en el padrón nominal, que es manejado por el Ministerio de Salud y ha permitido generar una mayor cantidad de campañas y actividades en este sector, ¿no? Aquí podemos ver rápidamente cómo fueron el logro de los indicadores que veíamos al inicio. Rápidamente podemos ver que los logros que están, los indicadores que están relacionados con nutrición y desarrollo infantil temprano alcanzaron un logro bastante importante. Fíjate que el espacio público de juego alcanza un logro más bajito, ¿no? Igual importante, el 57% es importante, ¿no? El 57% de las municipalidades participantes lograron implementar espacios públicos de juego. ¿Por qué no lo hicieron el 43% restante? Muchas veces porque no tenían manera de ajustar su presupuesto, como les decía, tenían dificultades para poder disponer de recursos para implementar esto. Un 75%, que también es una cifra importante, logró validar o logró certificar grupos de adolescentes, darles un reconocimiento. Acá mira un datito interesante: 63% de las municipalidades lograron implementar un agente corresponsal del Banco de la Nación, es decir, para que la población de su centro poblado, de su pueblo o de su pequeña ciudad pueda tener acceso al retiro, al depósito de dinero. Y bueno, es bueno decir, ahorita lo van a ver en unas imágenes, que la mayoría de usuarios de estos agentes son pues los usuarios de los programas sociales que reciben sus prestaciones económicas por este medio, ¿no? Sin embargo, el número de cuentas de ahorro abiertas fue bastante bajo, ¿no? 23%. Lamentablemente hay o existen hasta el día de hoy muchas reticencias en cierto grupo de la población al uso de los servicios bancarios, ¿no? Piensan que le van a robar el dinero, que les van a cobrar, que se puede perder.
Entonces, si bien es cierto, ha habido un avance importante en la implementación del medio para acceder a servicios de intercambio de dinero, todavía el uso, por lo menos en ese momento, es bajo, ¿no? Por otro lado, de cuanto a inclusión financiera, también hubo una cantidad importante de acciones informativas. Con respecto a la protección del adulto mayor, fue tal vez una de las áreas con más éxito, porque vemos que el 96% de gobiernos locales propusieron y validaron una ordenanza que formalice la intervención de saberes productivos, y un 86% de ellos pudieron realizar actividades de saberes productivos. Ahorita, cuando veamos una foto, le voy a explicar en qué consiste esta actividad. Con respecto al entorno apropiado, hubo un 66% que lograron implementar las encuestas que genera el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene una app en la cual mediante la cual sus trabajadores van, visitan un pueblo y en tiempo real y con datos de GPS logran identificar dónde son las zonas, los lugares, las viviendas, las casas que carecen de servicios o que están teniendo problemas de saneamiento o carencia de servicio de agua, para poder a partir de ello planificar las obras respectivas, ¿no? Entonces esto fue un aporte también importante del premio, ¿no? Porque si bien es cierto el número no es muy alto, un 66%, o en comparación a otros indicadores, un 66% de avance es bastante bueno. Hubo un 79% de formalización de JAS, que son las juntas administradoras de servicios de saneamiento, que son grupos de personas que residen en una comunidad y conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hacen la cogestión de los servicios de agua y saneamiento. Y un listado, finalmente hubo un 89% de municipios que lograron contar con un listado de centros poblados con ubicación y nombre. Hablábamos hace un ratito de la capacidad de gestión. Entonces, antes de pasar a las imágenes, le quería hacer una reflexión sobre esto. Fíjate, cuando uno asume un gobierno local, un alcalde, los regidores deberían tener en claro qué es lo que involucra toda su jurisdicción física. Este indicador, sin necesidad de premio, debería ser 100% o 99%. Pero date cuenta de que existen muchos gobiernos locales en nuestro país que desconocen cuál es el alcance físico, territorial, al cual deben hacer llegar sus competencias. Entonces acá hay un problema fuerte de capacidad de gestión. El hecho de que el premio logre una cifra de 89% en ese grupo es bastante positivo, porque ya se tienen gobiernos locales que, teniendo una idea clara de cuál es el alcance geográfico poblacional de su trabajo, pueden sustentar con esto, incrementar su presupuesto, traer más servicios o implementar una mayor cantidad de obras, ¿no? Como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Estas acciones que ustedes ven, por ejemplo, acá vemos niños mostrando su DNI. Acá podemos ver un recién nacido siendo empadronado por un agente del RENIEC. El proyecto lo que logra es que, el premio lo que logra es que el gobierno local se fortalezca. Y un gobierno local fortalecido implementa actividades que permiten un mayor acceso al DNI, a la identificación. Y esto genera para los niños mayores oportunidades para acceder a servicios. Otra mirada, un gobierno local fortalecido genera un mejor registro de los niños recién nacidos en el llamado padrón nominal. Esto genera una mayor cobertura de CRES y una mayor cobertura de campañas de salud. ¿Qué es lo que en los grupos focales la población llamaba vemos una mayor visibilidad de estas acciones? Acá vemos una foto de un niñito pasando su CRES, su control de crecimiento y desarrollo, y acá vemos una enfermera participando en una campaña de vacunación, una vacunación por gotitas que se hace con los niños. Todas estas fotos que ustedes ven son registros del sello municipal y son una forma tangible de mostrar cómo un gobierno local fortalecido puede efectivamente generar, más allá de las cifras, más allá de los testimonios, generar una mejor calidad de vida para la población.
Estos que vemos aquí son los famosos espacios de juego. Un gobierno local fortalecido puede generar estos espacios para que los niños pues, puedan jugar, como dice, empleando todos sus sentidos, ¿no? Y como les repito, como pueden ver, la mayoría de gobiernos locales emplean materiales locales y no es un tema, es muy difícil. Lo que faltaba era cómo prender la mecha para que los gobiernos locales se den cuenta que estas actividades pueden formar parte de su agenda. Con respecto a esto, no está incluido en los indicadores que hemos mostrado, pero también hay una influencia positiva en la seguridad alimentaria. Fíjate, un niño comiendo un plato entero, y yo te digo eso porque yo he vivido en zona rural, y lo normal es que los niños no coman a veces ni esa cantidad, ¿no? Entonces ya generas todo un cambio también cultural, y eso es importante. Acá podemos ver productores ofreciendo los alimentos que producen a su misma comunidad. Entonces vemos también una incipiente economía circular que es importante, pero lo que resaltamos aquí es la mejora en la seguridad alimentaria. No, seguridad alimentaria quiere decir disponibilidad de alimentos para las personas. Vemos un mayor acceso a servicios y oportunidades financieras. Esta es una fotito donde vemos una usuaria de un programa usando un cajero electrónico, y esto de aquí es uno de los llamados agentes corresponsales del Banco de la Nación. Acá no se logra ver bien en la foto, pero dice agente, ¿no? Entonces ya las personas no necesitan trasladarse hasta la capital del distrito, sino que pueden acceder a un servicio financiero en su misma localidad o en una localidad más cercana. Gracias a que hay un gobierno local fortalecido. Esto es lo que les quería explicar. Estas son actividades de saberes productivos, donde personas adultas mayores, como las que están acá, interactúan con niños de la comunidad y les enseñan alguna práctica ancestral tradicional de la comunidad. En este caso, en estas dos fotografías son casos de cestería, ¿no? Cestería que se hace haciendo tejido con palmas en la selva, ¿no? Entonces se revalora la figura del adulto mayor, porque la comunidad percibe como alguien que es capaz de enseñar, capaz de darnos, transmitirnos algo productivo, y también se fortalece la identidad local, porque los niños, los jóvenes que participan en estas actividades son capaces de ver qué cosa es lo tradicional en su zona, ¿no? Y simplemente para cerrar, las principales recomendaciones que se transmitieron a Sello en cuanto a diseño, necesariamente se tiene que tener un documento técnico de diseño donde se proponga la teoría del cambio. Lo que se sugiere es que las metas que se soliciten no solamente establezcan lo que se va a lograr, sino cuáles son las condiciones de sostenibilidad. No me sirve solamente reconocer a la HAS o reconocer a los conjuntos de adolescentes. ¿Qué más puedo hacer para que ese reconocimiento sea sostenible? Para que ese reconocimiento nos lleve a algo más allá. La definición de indicadores y el valor de metas debe adaptarse a las diferentes condiciones de la municipalidad. Es diferente una comunidad a la cual tú te demoras 10 horas en llegar, son diferentes sus posibilidades frente a una que está a media hora de distancia de una capital provincial, porque la que está más cerquita va a poder acceder a más servicios, va a poder recibir mayor asistencia técnica. Entonces, ¿cómo trabajo con aquellas municipalidades que tienen condiciones que hacen que tengan ciertas desventajas en el premio? Entonces deberíamos tener una tipología de estas municipalidades y plantearle indicadores y valores de metas distintas a cada uno de acuerdo a sus capacidades. Luego también se requiere identificar territorios que requieren especial atención por cuestiones estructurales, por ejemplo, los que no se encuentran en áreas de trabajo en los sectores involucrados. Por la naturaleza de su trabajo, Agrorural no va a ir, dice, por atender 10 centros poblados, yo voy a visitar los 10 centros 10 minutos. Ellos van a preferir focalizar unos cuantos centros porque el trabajo de extensión agraria requiere profundidad y requiere largo plazo. Entonces, necesariamente donde ellos intervienen va a haber algunos centros poblados que no reciban la misma atención. ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Cómo trabajo con aquellos que tienen problemas de accesibilidad? Aquellos lugares que son muy sensibles a la época de lluvias, a la subida o la bajada de los ríos. ¿Cuál es mi estrategia de trabajo con ellos?
Y luego evaluar la articulación de actividades, ¿no? Con mecanismos como el FET o el Plan de Incentivos Municipales del MEF. Con respecto a los procesos, hay que evaluar este mecanismo de presentación de avances cancelatorio. Hay municipalidades que van a ser capaces de cumplir las metas, pero posiblemente no en el mismo plazo que otras. Entonces, ¿cómo puedo establecer una alternativa viable para ella? Las diferentes actividades del premio deben ser registradas, deben ser sistematizadas, debe existir un plan de evaluación y monitoreo para ello. Debe incorporarse el premio a las buenas prácticas, esa es una recomendación que salió de esta evaluación, y debe fortalecerse la articulación intersectorial, lo cual debe manifestarse en que los sectores brinden más presupuesto a las actividades relacionadas con sello municipal y debe reflejarse también en un mayor número de convenios. Finalmente, y con esto ya cerramos, las recomendaciones en cuanto a la asistencia técnica debe organizarse de manera que todas las actividades o todas las municipalidades tengan oportunidades de acceso. Antes se hacía 1 o 2 actividades masivas en capitales de región. En la actualidad la cantidad de puntos desconcentrados donde se presta la asistencia técnica se ha incrementado en gran cantidad. Las municipalidades, la asistencia técnica debe realizarse en base a un plan y deben generarse materiales educativos específicos. Una cosa que decíamos en esa época: hay muchas personas que no conocen el proyecto Policy, que será Policy, pero cuando revisas tu manual de incidencia usas el del proyecto Policy, aunque no sepas qué es. Hay personas que trabajan en saneamiento rural, no saben qué cosa es Sanbasur, pero cuando usan sus manuales de gestión comunitaria están trabajando en la metodología de Sanbasur. Los materiales educativos son bien importantes porque acá hay mucha metodología de trabajo que se está generando y sería importante que los materiales educativos se pudieran generar, porque eso trasciende la experiencia, trasciende los sectores y trasciende las personas. Penúltimo, las actividades de asistencia técnica deben registrarse, como dijimos, pero también generar alertas. O sea, no debemos quedar, si sabemos que una municipalidad está teniendo problemas, debemos tener un sistema de alertas para ver qué trabajo especializado se hace allí. No podemos quedarnos simplemente sabiendo que esta municipalidad tiene problemas. Tiene que haber un sistema de alertas que permitan focalizarnos en ellas. Y finalmente, las municipalidades que evidencian falta de capacidades o condiciones materiales deberían recibir una asistencia técnica más intensiva. Muchas gracias por escucharme. Vamos a pasar ahora a los comentarios. Invitamos ahora a nuestros comentaristas a pasar a la mesa de honor conjuntamente con nuestro presentador. Tenemos en esta oportunidad a Flavio Ucejo y a César Honorio. En primer lugar vamos a presentar los comentarios de Flavio Ucejo y una breve reseña. Flavio Ucejo Castillo es máster en Políticas Públicas para América Latina por la Universidad de Oxford, Reino Unido, máster en Regulación de Servicios Públicos por el London School of Economics and Political Science, Reino Unido. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la SUNAS. Actualmente es profesor asociado del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUC y consultor, siendo sus áreas de interés planificación estratégica, presupuesto con resultados en el sector público, gestión estratégica organizacional para instituciones públicas. Recibimos a Flavio Ucejo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en este breve comentario de una intervención del Estado que me parece sustantiva en muchas dimensiones, ¿no? Entonces voy a hacer algunos comentarios, apreciaciones, digamos, que me parece importante resaltar y humildemente plantear algunos espacios de mejora que he observado de las presentaciones, de la presentación que hemos visto, que me pareció muy completa y muy interesante, ¿no? En principio, yo creo que esta idea del premio sello municipal tiene un efecto, un elemento que en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, que es donde yo trabajo,
hemos estado dándole vueltas desde hace bastante tiempo, ¿no? Y es cómo lograr que exista una voluntad política, es decir, que el representante del gobierno, en este caso a nivel municipal, mantenga el interés por una intervención, ¿no? Y conversando con docentes que nos acompañan y que ven el tema de habilidades blandas, uno de los aspectos más interesantes es el concepto de reputación, ¿no? O sea, un alcalde, que finalmente es un político, ¿no?, lo que busca es generar una reputación positiva, ¿no? Más allá del tema de la reelección, lo que quiere es que la gente lo recuerde como un buen alcalde, ¿no? No quiere que la gente lo recuerde como ese ladrón, sino un buen alcalde, ¿no? Entonces eso implica generar reputación, ¿no? Entonces la reputación es un elemento que se obtiene sobre la base de cumplir las promesas, ¿no? De tal manera que lo que yo digo que voy a hacer efectivamente lo cumpla, pero ese cumplimiento de promesas, esté asociado a lo que significa mejora de calidad de vida, ¿no? Entonces me ha llamado poderosamente la atención esta mención e identificación de municipalidades que encuentran que han ganado, digamos, 4 veces, ¿no? Eso no es casual, ¿no? Y me da la sensación que ahí habría un elemento interesante a explorar para darle sostenibilidad a esta iniciativa, ¿no? De forma que la iniciativa no sea sostenida por una intencionalidad del MIDIS nomás, sino que además sea una demanda del alcalde que diga, oye, yo quiero seguir en esta lógica porque esto permite que yo genere una reputación importante con mi población, ¿no? Y más aún teniéndolo en cuenta hacia la renovación de las autoridades municipales, ¿no? Todavía está un poquito lejos de eso, pero eventualmente también es un elemento que puede ser interesante para alguien que está postulando a la alcaldía y dice yo quiero rápidamente ganar reputación, ¿no? Porque el otro elemento que me parece también muy que me llama también la atención es que es absolutamente meritorio, digamos, que se haya logrado darle continuidad a una iniciativa, ¿no? El Estado peruano puede ser bastante malo en darle continuidad a iniciativas, y en ese sentido lograr que este premio al sello municipal se mantenga en el tiempo y que además atienda a una de las organizaciones públicas como es un municipio, ¿no? Conversando mientras empezábamos, además municipios rurales, digamos, es una intervención que evidentemente tiene una atención de autoridades y organizaciones que son entre las más débiles que tenemos en el Estado peruano, ¿no? Por razones económicas, porque digamos, son organizaciones que se mantienen con recursos principalmente del Estado, ¿no? Lo que le llamamos los recursos directamente recaudados pues son mínimos, ¿no? Y sabemos que solamente 5 municipalidades son las que tienen los recursos suficientes, ¿no? Por razones políticas y sin duda por razones institucionales y organizacionales, ¿no? Como bien se ha señalado, son organizaciones pequeñas, ¿no? Entonces creo que una iniciativa de esta naturaleza es muy buena, ¿no? El otro elemento que también me parece importante y un aspecto que va en esta línea de la reputación, pero también va en la línea de cómo hacer que esto logre una mayor institucionalización dentro del MIDIS, y lo veo como un espacio de mejora, es buscar salir de buscar dar una vuelta de tuerca a la forma como se hace el proceso de evaluación, ¿no? No solamente evaluando a nivel de producto, que es lo que tenemos ahora, sino también evaluándolo a nivel de resultados, pero en la población que es la beneficiaria de estos productos. No los resultados del programa que hemos visto ahora, ¿no? Sino pensar, ¿no? Me ha parecido muy interesante que, por ejemplo, aquí esté Saberes Productivos, ¿no? Una iniciativa de Pensión 65 me parece no muy conocida, pero que tiene un impacto significativo en la vida de adultos mayores con nombre y apellido, ¿no? Y que complementa muy bien y que claramente cumple con el diseño que tiene Pensión 65, ¿no? Entonces, tratar de ir un poquito más allá y evidenciar cómo mejora la calidad de vida a partir de esta acción municipal. Entonces, el alcalde ha mejorado la calidad de vida de personas con nombre y apellido a partir de lograr servicios públicos efectivos, ¿no? Y esto es posible, ¿por qué? Por una intervención del MIDIS, ¿no? Entonces creo que eso podría como que cerrar el círculo, evidenciando una acción
no solo a nivel de producto, sino también dándole visibilidad y, como suscribo completamente lo planteado, sistematizar, etc., la mejora en calidad de vida en personas concretas a partir de productos que son como los que están dentro de este tema del sello municipal, ¿no? El otro elemento que también importante, me parece importante mencionar, es cómo el alineamiento que entiendo ocurre de las municipalidades también se da por una experiencia previa que existe a través del plan de incentivos municipales que tiene el MEF, ¿no? Con indicadores también. Estos indicadores que se plantean acá me parecen muy pertinentes. A veces los del plan de incentivos municipales no son tan pertinentes, pero mi punto es que esta dinámica de trabajo, digamos, con actores como los municipios, creo que habría que buscar, pensando ya un poco más en términos más macro, como que aprovecharlo un poco mejor, ¿no? Mejor dicho, darle un mayor uso, poder generar esta lógica de incentivos. En este caso son incentivos no económicos, pero que van directamente a la reputación, que permite efectivamente establecer, como dicen algunos autores, la zanahoria para el comportamiento de actores como son los alcaldes, que son un poco chúcaros, vamos a decir, para estar pensando en el ciudadano, ¿no? Entonces, lograr alinearlos y poner los incentivos alineados hacia la generación de bienestar en las personas. El plan de incentivos municipales, este tema del sello municipal, claramente nos están dando una pauta de por dónde ir en esa línea, ¿no? Y creo que la evidencia que estamos observando ahora abona en esa línea, ¿no? También me parece importante que un elemento que se ha señalado en lo que corresponde a la implementación, que a pesar de la alta rotación del personal municipal, se logra, ¿no?, que las municipalidades de alguna manera puedan cumplir con las metas que se plantean, ¿no? Entonces también es interesante, habría que investigar un poquito más, ¿no?, o a lo mejor en el informe está, no tengo oportunidad de revisarlo en extenso, hasta qué punto este incentivo no económico también es coadyuvante para reducir la rotación, ¿no? Claro, uno lo piensa en términos más teóricos, ¿no? Si el alcalde dice, oye, este funcionario está haciendo que la gente me vea como una persona que mejora calidad de vida, y entonces es un buen alcalde porque entrega buenos servicios, ¿para qué me voy a desprender de él, ¿no?, si está dándome réditos? Entonces me quedo con él, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio también interesante en términos de generar institucionalidad al interior de las municipalidades, ¿no? En relación a un aspecto que también se señaló en lo que se refiere a la asistencia técnica, ¿no?, si esta debería estar estandarizada, me quedé pensando porque una de las objeciones que yo siempre encuentro cuando hablo con funcionarios regionales o funcionarios municipales es esta lógica que viene desde la sede central o desde el ente rector de tratar de estandarizarlo todo, ¿no? Y entonces el Perú, pues, es un país con tanta diversidad, ¿no?, donde las situaciones que se presentan son tan diversas, las realidades de las municipalidades son tan diversas, que claro, desde la perspectiva del ente rector, la estandarización es útil porque permite hacer seguimiento, evaluación, pero desde la perspectiva del que está en el terreno, el que está en el campo, la estandarización puede significar una camisa de fuerza, ¿no? Entonces creo que ahí el arte está en encontrar el punto medio. Me queda claro que es necesario establecer categorías, ¿no?, pero habría que determinarlas de tal manera que generen ciertos grados de libertad para que los que están en el campo, las municipalidades, puedan funcionar, ¿no? Siempre me viene a la mente el recuerdo cuando conversando con una jefa de UGEL en Amazonas, ¿no?, donde todos sus colegios eran en educación intercultural bilingüe, y simplemente no podía interactuar con el Minedu porque las indicaciones que venían en el marco de los programas presupuestales estaban pensadas para básica regular. Entonces no calzaba los formatos que le decían con el tipo de escuelas que tenía en la UGEL que estaba bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces era, pues, terrible, digamos, poder hacer la asignación de presupuesto en esa línea, ¿no? Creo que también, y con esto acabo, que este esfuerzo está generando efectos que a lo mejor no estaban previstos, pero que me parece que son extremadamente útiles en términos de generar mejores capacidades para una efectiva gestión pública, ¿no? Esta mayor conciencia sobre las funciones que tienen que ejercer los alcaldes, ¿no? El comentario sobre no sabía que podía,
Eso yo creo que es un aporte significativo a lo que llamamos buen gobierno, ¿no? O sea, el alcalde sube, los funcionarios suben y a nadie se le ocurrió leer la ley orgánica de municipios, ¿no? Donde te dice lo que puedes hacer y no puedes hacer, ¿no? Entonces, esto me parece que es un efecto, una externalidad positiva muy interesante y que hace que las autoridades efectivamente puedan ejercer la autoridad, ¿no es cierto?, valga la redundancia, ¿no? También me parece interesante el hecho que este sello municipal es una forma en realidad de legitimar la acción del alcalde, ¿no? O sea, la población que ve que efectivamente el alcalde entrega buenos servicios, ¿no? Genera un campo donde los niños puedan jugar, es un mecanismo de legitimar las acciones del alcalde, ¿no? Entonces me parece súper interesante una intervención pública que lo que hace es legitima la acción de la autoridad local, ¿no? Creo que un aspecto en donde hay que hacer un énfasis importante, y lo digo un poco por mi sesgo profesional, es este tema de agua potable y saneamiento, ¿no? Los alcaldes, ese es un servicio que tiene beneficios significativos en calidad de vida, y es donde los alcaldes son más negligentes al momento de llevar adelante este tipo de servicios, ¿no? Se piensa más en la infraestructura y no se piensa en el servicio de agua potable y saneamiento. Entonces ahí, por ejemplo, me parece que hay un espacio de mejora que es interesante. Y por último, mencionar algo que es obvio, ¿no? Pero es tan obvio que a veces no lo vemos, ¿no? Estamos hablando de intervenciones en donde, que están sin duda en el ámbito del MIDIS, pero justamente el ámbito del MIDIS es en aquellos espacios en donde tenemos políticas públicas claras, ¿no? Ya sabemos los indicadores de éxito en salud, sabemos los indicadores de éxito en educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, funciona si tenemos políticas públicas claras, ¿no? Porque ya sabemos lo que queremos lograr, ¿no? Lo cual no es la norma en nuestro país. En realidad, en el Perú, el problema que tenemos es que o no hay política pública o esta no tiene una métrica que permita medir los objetivos que se han trazado. Entonces, también un aspecto a considerar es que si se busca ampliar el espectro de intervención, es importante que esa ampliación esté en aquellos campos en donde las políticas públicas determinan con precisión qué cosa es lo que se quiere lograr, ¿no? Eso es cuanto quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Flavio Ucejo. A continuación tenemos también los comentarios de César Honorio Castañeda. César es magíster en Administración por la Universidad de San. Actualmente se desempeña como coordinador encargado de implementación de políticas con gobiernos subnacionales en la Dirección General de Políticas y Estrategias. Es profesor a tiempo parcial del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultor, siendo sus áreas de interés planificación y gestión estratégica y emprendedurismo. Entonces recibimos a César Honorio con un fuerte aplauso. Bien, antes que nada, muchas gracias por estar aquí presentes y gracias por esta presentación que ha sido esclarecedora principalmente sobre la primera y segunda edición del sello municipal, la cual nos ha dejado muchos resultados interesantes que se han discutido el día de hoy y me voy a centrar en algunos de ellos. Básicamente el sello municipal, como un reconocimiento no monetario, lo que busca es mejorar la calidad de vida de las poblaciones a través del mejoramiento de la calidad de los servicios de las municipalidades que participan pues, en la edición en la que se está encontrando el sello. En esta oportunidad estamos en la edición bicentenario, tal como se comentó, es la cuarta edición y dura desde este año 2019 y se extiende hasta el año 2021. La idea de poder mejorar la calidad de vida de las personas es una idea no solamente que se desprende del sello municipal, sino de diferentes programas o incentivos, y se busca a través de diferentes estrategias pues, lograr esto. Para ello el sello municipal se apoya bastante en un trabajo muy articulado inter e intrainstitucional, y lo que busca principalmente para este fin finalmente es achatar los niveles de gobiernos y acercarnos a las municipalidades de la manera más oportuna y eficaz posible. En el camino desde la primera edición hasta esta edición, sí en efecto han habido algunas complicaciones
mismas de la primera edición que ya se han ido discutiendo y que, digamos, se han ido descubriendo también en la implementación. Tal es uno de los ejemplos es que en principio para la primera y segunda edición nosotros teníamos una mirada cancelatoria en cuanto a las municipalidades que participaban en la misma, es decir, municipalidad que no lograba cumplir productos o metas a nivel intermedio eran eliminadas y solamente proseguíamos con aquellas municipalidades que sí lo habían logrado. Digamos, gracias a estas evaluaciones y estas recomendaciones, estos elementos que castigan a la municipalidad se retiraron para dar el beneficio de que ellas puedan seguir participando, ya que este reconocimiento no debería ser o no debe ser punitivo para la misma municipalidad, sino todo lo contrario, debe promover una mejor gestión. Y tal como se indica en esta conversación, cada municipalidad, dependiendo de la zona en la que se encuentre, manifiesta algunas características propias, por lo tanto no es un trabajo uniforme con todas ellas. Eso implica que tenemos que adecuarnos para poder brindar, además de una asistencia técnica correcta, las herramientas adecuadas, y es un trabajo que sigue siendo hasta la fecha complicado y debe ser complicado. Como se menciona, el Perú es un país pluricultural y por lo tanto las maneras de trabajo de las municipalidades en las diferentes regiones es también así de complejo, y es propio y es necesario que lo sea. Bien, algunos temas muy puntuales, básicamente para la edición 3, que responde a estas recomendaciones de esta evaluación, es que el sello municipal cada vez articula más y lo articula de manera más formal con las instituciones que participan en el codiseño de los productos. Un dato muy importante es que el sello municipal no puede avanzar si no hay un trabajo muy relacionado con los diferentes sectores en la elaboración de los productos que finalmente van a ser impulsados y desarrollados por las municipalidades. En ese caso, nosotros sí venimos trabajando y a través de una relación un poco más formal, uno de los casos es la elaboración de convenios, para que se formalice, para la redundancia, el trabajo con estas. Sin embargo, por la misma naturaleza del sello municipal, esta es una tarea que se debe seguir realizando en cada una de las ediciones, ya que para cada una de las ediciones nosotros tenemos que acercarnos a los sectores para la elaboración conjunta de estos productos. Eso también implica que al ser, digamos, unas ediciones en las que una vez que finaliza se tiene que convocar nuevamente a las municipalidades, hay un trabajo de nuestra parte para incentivar a las municipalidades que vuelvan a participar. Afortunadamente las municipalidades hasta la fecha han encontrado mucho valor en el sello municipal y es por eso que ellas siempre buscan, o la gran mayoría de ellas busca participar, y como se indica es por un tema de reputación, por un tema de un efecto positivo en la población y porque, como les dije hace un momento, se está generando un espacio en el cual la municipalidad se acerca de manera mucho más rápida y de manera más fácil a un nivel de gobierno nacional, cosa que no es muy común verlo, y eso lo hemos constatado en las diferentes visitas que hemos hecho al territorio. El agradecimiento de estas hacia nosotros por poder hacer una conversación, así sea a través de una llamada telefónica, les brinda no solamente el alivio para resolver el problema puntual que puedan tener, sino también eleva su estatus y se sienten más cercana a poder desarrollar un trabajo más de la mano con los gobiernos, con el nivel de gobierno nacional. Entonces eso es un plus que podría decirse que, si bien no se percibió, no se buscó a inicios del sello municipal, se está logrando y nosotros debemos considerarlo dentro de nuestra fórmula para poder seguir trabajando con estas municipalidades. En fin, hay varias recomendaciones y, digamos, quiero cerrar esto porque hay varias cosas que también me gustaría hablar.
Pero en general hay varias recomendaciones que nos han brindado esta evaluación que nosotros estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es que si queremos buscar sostenibilidad en los resultados que busca el sello, es no solamente tener una mirada cortoplacista de trabajar con las MUNIs en un año, sino también una mirada de mayor plazo de trabajo. Por eso esta edición se está pensando en una realización de 2 años ya más, y así buscar las próximas ediciones que el trabajo sea en mayor cantidad de años para mantener los resultados. Lo otro también es que siempre estamos buscando alinearnos, o de ahora en adelante estamos buscando alinearnos a las características propias de las municipalidades para que la implementación misma del sello no los afecte en cuanto a temas presupuestales, ya que eso sí sucedió en la primera y segunda edición. Otros temas también adicionales es, por ejemplo, en esta particularmente, nosotros hemos convocado a todas las municipalidades a nivel nacional, diferenciando una de las ediciones pasadas en las que únicamente se convocaban a los de Quintil 1 y 2, ya que los problemas o carencias que se manifiestan principalmente en las municipalidades de Quintil 1 y 2 también se manifiestan de manera muy focalizada en varias municipalidades, Quintil 3, 4 e incluso 5. Entonces eso nos lleva a reflexionar y a decir que se debe trabajar de todas maneras con ellas y se debe desarrollar productos que incluya la implementación o que promueva la implementación por la parte de las municipalidades de Quintil 3, 4 y 5. Otro punto también, y con esto sí cierro, es que el sello municipal se ha institucionalizado en muchas de las municipalidades debido a los trabajos que se han realizado desde la primera edición, y ha hecho que muchas de ellas tengan pues una posición dentro de las municipalidades, a veces llamada como responsable del sello municipal o responsable de reconocimientos no monetarios, pero casi siempre tratándose del sello municipal, y eso implica que hay un esfuerzo de la municipalidad, no solamente de cumplir los compromisos que se tienen a través del sello municipal, sino también de dejar una marca para la misma gestión municipal. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones también se debería hacer para una futura evaluación es medir cuánto es el impacto del sello, no solamente a nivel de la misma población, sino también al nivel de la gestión de la misma municipalidad, y cuál es el sentir de la misma a la hora de implementar esto. Porque como ya hemos visto y como seguimos viendo, el sello municipal genera beneficios a diferentes niveles, y seguramente seguiremos viendo esta dinámica para las futuras ediciones. Muchas gracias, César. Pasamos entonces ahora a una rueda de preguntas y comentarios nuevamente del presentador y comentaristas. A ver, por favor, si tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta. Chasca, por favor, se identifican. Buenas, soy Chasca Velarde de la Dirección General de Seguimiento de Evaluación. Bueno, yo tenía algunas preguntas, pero también una reflexión sobre el sello municipal, que es un tema que me ha inquietado mucho en este tiempo que estoy por acá. Creo que el estudio no aborda a los propios usuarios, la población usuaria del programa, ¿no es cierto? O si no se hicieron entrevistas ni grupo focal con población. Se hizo, pero como digo, para la presentación se ha puesto muy... Bueno, lo pregunto porque en realidad se está viendo un poco desde la gestión del gobierno, de los diferentes niveles, qué cosas se pueden hacer para mejorar esta gestión pública hacia diferentes digamos, intervenciones, programas que tenemos desde el MIDI, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué tanto esa gestión incentivada a través del sello municipal podría realmente tener efectos importantes en la población, especialmente en cuanto a calidad de los servicios o programas que se les llevan, ¿no? Porque hay muchos estudios también, yo más veo desde el campo cualitativo, ¿no?
que señalan que, por ejemplo, la calidad de atención de los servicios de salud sigue siendo uno de los más críticos, sobre todo cuanto más diferencia hay entre los proveedores del servicio y la población, especialmente cuando se trata de población indígena, ¿no? Entonces hay una deficiencia de la calidad tanto desde los recursos que se manejan, desde la gestión que se maneja y los insumos que se tienen, pero además también del vínculo social Estado-sociedad, o sea, personas, operadores del estado de salud y población indígena en este caso, ¿no? Entonces, eso está documentado por la Defensoría del Pueblo, por muchos estudios, y cuando nosotros estamos incentivando, por ejemplo, el CRED a través del sello municipal, ¿cómo es que cómo es que podemos saber si los efectos que pueden haber en el CRED pueden ser realmente de mejorar la calidad de vida de los usuarios del CRED? Porque, como les decía, en observaciones que se hicieron, me parece desde UNICEF, por ejemplo, la calidad de atención en el CRED a las madres, no tanto a los niños, sino a la madre, pasa por una actitud, digamos, de culpabilización sobre los problemas que tiene el niño hacia la mujer, ¿no? E igualmente sobre la desnutrición y la anemia. Entonces, hay una serie de efectos indirectos que se generan a partir de la prestación de un servicio, y si estamos trabajando en incentivos, como este tipo de incentivo, ¿qué tanto puede incentivar también el cumplimiento de metas y los indicadores que se tienen, descuidando la calidad del mismo servicio a los diversos miembros que reciben este servicio, ¿no? O sea, madre, niño, en ese caso. En el caso de saberes productivos, también conocemos más o menos un poco esa intervención, y se ha dicho en la mesa que genera efectos positivos el sello municipal o impactos positivos en la población. El impacto de manera cuantitativa no está medido en saberes productivos, o sea, no lo podemos afirmar ni negar. Sí hemos encontrado efectos favorables de saberes productivos para la población en cuanto a el fortalecimiento de redes sociales, más no tanto en la revalorización del adulto mayor realmente. Una revalorización sí, pero por diversas razones, no necesariamente a partir de saberes productivos, y la implementación de saberes productivos la encontramos en la evaluación que hicimos, la encontramos con muchos problemas a partir de la gestión del propio municipio, de los municipios, debido a los mismos problemas que se muestran acá sobre las capacidades de los gobiernos locales. Las capacidades de los gobiernos locales están limitadas en presupuesto, en recursos, en todo, se repiten en saberes productivos, y se repiten en Jacobina, y se repiten en muchas otras, ¿no?, intervenciones. Entonces, eso redunda en más bien una serie de efectos no deseables que se tienen en las intervenciones, que son más bien, que afectan más bien la calidad de vida o el bienestar de esta población. Ya los detalles podemos conversar después, pero se repite ese tipo de situaciones en diferentes intervenciones, y yo creo que esto se debe también a que no estamos mirando de manera real cuál es qué recibe el usuario y qué espera, y qué tanto cubre sus expectativas, y qué tanto bienestar le da. Saberes productivos no está tan alineado realmente al programa Pensión 65, es un problema de diseño que tiene una complicación ahí que resolver, y hacen todos los intentos, pero como se entrega a partir de los gobiernos locales, estos tienen muchas deficiencias y no pueden dar un servicio adecuado, y en muchos casos hemos visto, y para eso hemos tenido que hacer estudios etnográficos, en los que encontramos obligatoriedad de la población para asistir a los eventos que convoca la municipalidad y que tienen, comparten un uso político, pero sobre todo que tienen, digamos, que exigen a los adultos mayores la presencia de los adultos de ellos, y con sus DNIs y con sus firmas y con listas que se registran para sello municipal.
y los adultos mayores tenían que viajar desde lejos, llegar como sea, no se les cubría en muchos casos el pasaje, no se les atendía. Entonces ahí hay una serie de problemas ya de la calidad que realmente es muy difícil recogerlo si miramos solo la gestión. La gestión nos va a eliminar sobre otra clase de problemas de esa gestión misma y de lo que espera los usuarios dentro del gobierno local, pero no vamos a poder identificar qué pasa con la población. Si bien puede mejorar la infraestructura o estar completos los insumos que se quieren entregar, pero cuánto de la calidad real va a recibir el usuario de acuerdo a lo que espera, qué tan adaptado está a lo que el usuario espera. Entonces, ¿qué tan posible es que el sello municipal empiece a mirar eso? ¿Qué tan posible es que empiece a trabajar a partir de lo que quieren los usuarios y las expectativas que tienen, las características que tienen, además de contar con tener que mirar las características de los gobiernos locales? Gracias. Antes de digamos, las reacciones de los comentaristas, presentador, acá tenemos también a una miembro del sello municipal, del grupo del sello municipal. Bueno, Edelina Tolentino, especialista en desarrollo local. Quería comentarles en relación al proceso de implementación del sello, ¿no? El sello municipal ha sido una iniciativa que rompió un poco los esquemas de trabajo, tanto vertical, se acercó más, pasó de una valla de coordinación nacional hacia una valla de movimiento local. Removilizó la gestión para poder involucrarlos. Estamos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y se sintieron incluidos en esa gestión de la política pública, ¿no? En ese sentido, resaltar también que el proceso de capacitación y asistencia técnica estuvo planteada en dos niveles. Un nivel de asistencia técnica general, que estaba a cargo de los coordinadores de enlace territoriales, que tienen ese nombre actualmente, que se brindaban a las municipalidades vía, ¿no?, las visitas de asistencia técnica local al territorio mismo del gobierno local, vía correos electrónicos y llamadas telefónicas. Y la asistencia técnica específica, que estaba a cargo de los sectores responsables de cada producto o indicador, ¿no? Por ejemplo, en el tema de agua, ¿no?, el coordinador de enlace tal vez no le podía resolver cuánto de cloro tenía que colocar, o cuánto era el mínimo indispensable de las encuestas que deberían responder los gobiernos locales a través de los centros poblados, las JAS, ¿no? Entonces había temas muy específicos que estaban a cargo de las instituciones, que a la fecha también ese mismo planteamiento se está mejorando en su desarrollo, ¿no? El tema de la rotación de personal creo que es importante, recuerdo que en el MINSA nos decían no es un problema, no es una situación que lo vamos a encontrar siempre, porque el personal está rotando de entidades públicas, ¿no?, del lugar, de ámbito donde se desempeña, pero ya tiene una formación, una capacidad instalada. De hecho, la temática o la gestión que va a desarrollar son similares y lo que tiene que adecuarse es al ámbito de intervención. Y en ese sentido, creo que el personal tiene la oportunidad de desarrollar estas capacidades e implementarlas y recrearlas en el ambiente nuevo que se va a desarrollar, ¿no? Y creo que también es un proceso retador, porque eso implica cambiar nuestros esquemas de trabajo constantemente, ¿no? El tener la diversidad de escenarios de donde están participando las municipalidades, sierra, costa, selva, con sus particularidades e interculturalidad, nos permite también al equipo técnico tener un reto y un desafío permanente, porque para una comunidad, para un gobierno local puede ser un problema, para otra puede haber una solución diferente. Entonces, tenemos que ser flexibles y cambiantes constantemente, es decir, adecuar nuestros planteamientos técnicos a la operatividad local, que es bastante retadora, ¿no? Hay un testimonio de por lo menos que varios se ha recibido el sello municipal, pero en el correo, por ejemplo, había una señora que decía que el sello municipal le permitió acercarse a las personas. Y es eso fue el planteamiento, ¿no?, que hay una gestión local para las personas, por las personas, con las personas. Muchas gracias, Edelina. Para Sí, tratar de responder la pregunta. Muy bien. César. Bien, creo que
había del comentario inicial unas dos preguntas. La primera es cómo podemos saber si el diseño municipal tiene un impacto en la calidad de vida de la población, por un lado, ¿no? Y la otra, que fue más directa, es cuán probable es incluir a la población para el diseño de productos, si mal no me equivoco. ¿Por ahí iba por el tema? No, la primera. ¿La primera? Ya, ¿cómo podemos saber si el diseño municipal tiene un impacto en la calidad de vida de la población? Bueno, en principio nosotros no estamos midiendo el impacto en la población debido a las metodologías que nosotros actualmente utilizamos. Además, por las mismas complicaciones y limitaciones que brinda, que son parte de esta metodología, por lo que, digamos, llegar a una medición exacta y sobre todo oportuna es complicado. Lo otro es que la calidad de vida de cualquier persona es multicausal, por así decirlo, y determinar cuál es el impacto específico del sello en la vida de las personas requeriría, no digo que no sea imposible, en teoría sí es posible todo, pero requeriría mayores recursos para nuestra gestión, para poder llegar a medir ese nivel. Lo que se hace actualmente es generar productos dentro de la cadena de valor de la municipalidad y estamos buscando generarlos a nivel de entrega de servicios. Entrega de servicios es lo más cercano que hoy por hoy estamos haciendo hacia la población misma, pero nuevamente no llega a medir exactamente en ellas si hay una mejora puntual en su calidad de vida a causa del sello. ¿Sí? No, gracias. Solamente para apuntar algunas cosas con respecto al comentario de Chasca. Creo que siempre es importante la autocrítica, ¿no? Porque nosotros somos parte del sector. Pienso de que muchas de las estrategias que implementa el MIDIS como sello municipal, las acciones del programa País y otras acciones como también las que hace el FED y las mismas acciones de los programas sociales son un esfuerzo importante, pero la calidad siempre es el tema crítico, ¿no? En la actualidad, pues la calidad ha sufrido una gran cantidad de transformaciones en su definición, pero y sigue estando así, pero si algo está claro, por lo menos más claro en la actualidad, es que más allá de procedimientos claros y procedimientos bien ejecutados, la calidad se define a partir de que los beneficiarios, los usuarios, los prestatarios finales puedan satisfacer sus necesidades, puedan obtener algo aparte de las prestaciones. Solamente comentar, me parece muy bueno lo que comenta Chasca, de que obviamente necesitamos conversar más allá, tal vez un poco más despacio, revisando las diferentes evidencias que se van generando parcialmente, pero ese es yo creo el camino, ¿no? Que el norte que debe seguir no solo las actividades de seguimiento de evaluación, o no solamente la incorporación de componentes que puede hacer el equipo técnico de sello municipal en su trabajo, sino en general todo el ministerio, ¿no? Sabemos que existe una encuesta que se hizo hace un tiempo cuando existía, no sé si sigue existiendo el área de calidad o la oficina de calidad en el MIDIS, se hizo una encuesta cuantitativa. Más allá de eso, que se hace por conocer lo que piensa, lo que opina, lo que valora, lo que necesita el usuario, ¿no? Más allá de los fines prácticos, porque quienes están más cerca de los usuarios son los operadores de servicios. A mí me parece que nosotros podemos aprender mucho todavía, y como parte de nuestras evaluaciones y de nuestro trabajo, fortaleciendo el diálogo con los beneficiarios, pero también con el personal que está en campo y que trabaja cotidianamente con ellos, quienes nosotros pudimos incorporar tangencialmente en esta evaluación. Hemos pretendido incorporarlos en otras evaluaciones que todavía están en proceso, pero el tema de la calidad es el reto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos, porque no basta con incrementar las prestaciones, no basta con que haya más crédito, con que sea más visible.
sino también queremos que estos servicios que se prestan correspondan con las necesidades de la población. Ahora, de que correspondan, o sea, de que son beneficiosos, obviamente lo son, pero hay temas de interculturalidad, hay temas de oportunidad, hay temas de mayor eficiencia que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, solamente quería complementar eso. Muchas gracias, David. Acá teníamos otra pregunta o comentario, ¿no? De Juve. Juve González, de la Dirección de Políticas de MIT. Dos comentarios y una pregunta. Era en relación a algunas dificultades que se plantean en el estudio, en la oración, y que algo ya lo había mencionado también anteriormente, es en relación, por ejemplo, a este tema de la rotación del personal, ¿no? Entonces ahí se menciona como una dificultad, y yo creo que ese tema y los diferentes aspectos de gestión que hemos abordado siempre, eso más bien lo hemos tratado de ver como una oportunidad porque se genera una masa crítica con respecto a este proceso. Y eso quizás es lo que ha permitido que este tema de la marca sello municipal de alguna manera ya se haya ido, digamos, ¿no? De alguna manera ya impregnándose, digamos, en la sociedad, ¿no? Los gobiernos locales, y eso hace que cuando tú vas avanzando con la implementación de las ediciones o de los procesos, y hay gente que va conociendo, ¿no? Y posiblemente este año muchas municipalidades, a pesar de ser nuevas, haya recursos humanos que en algún momento ya ha conocido la dinámica, los procesos de estos temas, y eso pues, obviamente contribuye, ¿no? Entonces, y eso es un poco importante porque finalmente en la administración pública, lo que también muchas veces se ha comentado, dice, lo único constante es el cambio. Entonces, hay que verlo quizás por esa manera y más bien generar algunos mecanismos que nos ayuden a ver cómo logramos hacer que la memoria institucional permanezca en los ámbitos de los gobiernos locales, en este caso, a pesar de que las personas se movilizan de un sitio a otro, ¿no? El otro tema tiene que ver con la otra dificultad que se manifestaba ahí en relación también a la falta de, por ejemplo, oficinas RENIEC, oficinas del Banco de la Nación, porque esto más bien forma parte de algunos compromisos de sello municipal que hace de que finalmente si tú no tienes RENIEC, pero tienes la necesidad de mejorar el nivel de identificación de los niños sobre todo, entonces eso te ayuda a establecer estrategias que permitan a las instituciones de repente no a desarrollar estrategias costosas, sino de repente otras intervenciones más costo efectivas, ¿no? Y esto pasa con RENIEC, por ejemplo, que en lugar de poner oficinas en lugares, digamos, de muy poca población, lo que hace es desarrollar estrategias, digamos, de focalización o de equipos itinerantes que van y brindan eventualmente estas campañas de identificación en los ámbitos más alejados, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las oficinas de Banco de la Nación, que de repente buscas otros agentes que dinamicen estos temas de la economía en el nivel local, ¿no? Entonces buscas a las bodegas, a otros establecimientos privados, pero que te ayuden también a mejorar el tema de las transacciones económicas y todo esto, ¿no? Y la consulta básicamente era en relación también a un aspecto que se había mencionado ahí, que no coincidía en el ciclo presupuestario con la implementación del sello. Yo tengo entendido ahí que en los años anteriores siempre ha habido este tema de que si le has pedido, por ejemplo, en un compromiso, mirar la ejecución presupuestaria en alguna intervención a un sector, hasta un determinado momento le has dicho, bueno, a este momento te voy a pedir que avances en la certificación en el compromiso y después te voy a mirar ya en la ejecución, cuando ya has avanzado el ciclo presupuestario, ¿no? Entonces no me quedó claro si en qué aspectos precisamente era ese desfase que se haya identificado en la evaluación, ¿no? Gracias. ¿Alguna reacción o comentario? Acá tenemos otro comentario de identificación. Muy buenas tardes, Miguel Moreno, independiente. Yo recuerdo que vengo de un centro poblado, ¿no? Entonces las municipalidades siempre están a cierta distancia, digamos en mi caso a 20 minutos. Este centro poblado de Picoy que pertenece al distrito de Acobamba, en Tarma, Junín. Entonces algo bueno que he escuchado es acerca de los agentes, ¿no? Porque siendo el Banco de la Nación que está a una distancia de 20 minutos
del pueblo, si es que ya están, he escuchado que están enviando gente a municipales, entonces prácticamente la gestión se hace ahí, ¿no? En el centro poblado. Me parece muy bueno eso que están haciendo. Pienso que no debe ser repetitivo este premio, o sea, al entregarle en una oportunidad ya a alguna municipalidad, entonces ellos ya han alcanzado una cierta capacidad de gestión que posiblemente van a seguir repitiéndolo y por eso quizás alcanzan a 2 o 3 veces ganar el premio. Me parece que más bien no debería ser así, sino dar oportunidad a otras municipalidades para que sigan logrando ese premio. Si ya lo ganaron, supuestamente, ellos ya han logrado una capacidad, ¿no es cierto?, en ese desempeño. Algo más que tenía... Bueno, ya después preguntaré si esto me recuerda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, sí, creo que pasamos. Si tienen alguna réplica, ¿no? Por ahora. Sí. Gracias. Dos cositas de tu intervención me parecieron interesantes, solo como comentario, porque obviamente no he estado parte de la evaluación, pero hay toda una discusión también de cuál es el rol del sector privado, ¿no?, en la promoción del desarrollo en zonas rurales. Entonces, lo dejo simplemente en el tintero, ¿no? Pero existen actores privados en el sector rural. ¿Cómo involucrarlos en el desarrollo? Con respecto a cómo se ha percibido el problema entre este desfase entre el ciclo del presupuesto y el ciclo del proyecto, básicamente, según recuerdo, esto ha sido algo señalado por muchas municipalidades que tienen primero pocos recursos, no tienen posibilidad de generar adicionales, y segundo, municipalidades que por alguna razón han estructurado su presupuesto de alguna manera que tenían poca posibilidad, tal vez tenían algún recurso disponible, pero tenían poca posibilidad de hacer el traslado a una partida que les permitiera ejecutar o bien acciones de salud, o bien contratar más personal, o bien implementar el espacio de juego, ¿no?, que es básicamente donde las entidades requieren alguna inversión directa, porque el resto de indicadores, y en las siguientes ediciones también ha sido así, básicamente lo que requieren es contar con personal que se encargue de la coordinación, ¿no? Esa es básicamente la inversión que hace la municipalidad. Entonces hay municipalidades que son tan pequeñas que, o sea, empieza el año y no pueden, les niegan, no tienen forma de contratar personal. Entonces dice, lo voy a proveer para el próximo año. Genial, entonces el proyecto tiene un ciclo de 1 año y no va a contar durante esos 12 meses con un personal a tiempo completo. Lo podrá conseguir durante 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y ahora el caso que se señala, que se certifica el gasto y se implementa después, claro, posiblemente eso ocurra en municipalidades también con un mayor monto de presupuesto, ¿no? Pero hay municipalidades, como te comento, casos obviamente no tan reducidos de número, pero muchas de las municipalidades del 21 de sello son municipalidades rurales que tienen un presupuesto bastante bajo, ¿no? Entonces su posibilidad de manejo, su discrecionalidad en la gestión de presupuesto es bien difícil, ¿no? Entonces si no lo prevén con anticipación, es muy complicado que durante el año puedan gestionar algún fondo, ¿no? Bueno, tratando de responder al comentario del señor con relación al tema de que hay algunas municipalidades pues, que han ganado 2 o 3 veces y seguramente hay que darle mayor oportunidades a las demás municipalidades. Le comento un poquito.
La municipalidad que se inscribe al sello municipal, sea la edición que sea hasta el momento, no compite directamente con las demás municipalidades inscritas. No es como, digamos, qué sé yo, fútbol, como cualquier otro deporte, sino compite con ella misma. ¿A qué me refiero? De parte del sello, y luego de haber hecho un trabajo coordinado y muy cuidadoso con diferentes sectores, se le dice a la municipalidad cuál es la situación actual de ella para un tema muy particular y se le da una meta, es decir, queremos que tenga una situación deseada en un plazo determinado. A esa municipalidad, en principio, se le dan algunas herramientas para que pueda llegar a esa meta deseada, además de una asistencia técnica permanente tanto de la familia del sello municipal y general del MIS, como de los sectores involucrados. De nuestra parte es una asistencia técnica general y de parte de los sectores es una asistencia técnica específica, digamos el detalle del detalle. Con todos estos elementos que se le brinda a la municipalidad, que por cierto es una inscripción voluntaria, la municipalidad en el mejor de los casos gana y en el mejor de los casos pierde, en el peor de los casos pierde. Ahora, se puede ir por el otro lado de que hay algunos elementos del sello que se repiten edición tras edición. Por lo tanto, uno diría, bueno, la municipalidad que participó en la primera edición y ahora que participa en la segunda, ya sabe cómo hacer los productos que se manejaron anteriormente y que se están repitiendo para esta edición. Sí ha habido cierto tema en cuanto a repetición de uno que otro producto, como nosotros lo llamamos, pero lo que no se repite es la meta. Si por ejemplo en la primera edición le dijimos tú tienes que lograr que el 95% de tus niños recién nacidos menores de 1 año tengan su trámite oportuno de DNI, ahora lo que te vamos a pedir para este segundo año y que te has inscrito, que llegues al 99%. Entonces la meta también aumenta en función a la situación que se está midiendo en ese momento, ¿no? Bueno, también se está rompiendo ese esquema de cierta manera con esta edición bicentenario, que es la cuarta, que de hecho no entra en la evaluación, pero es bueno comentarla, que al ser una edición de 2 años, los productos que se manejan internamente es para impulsar una evolución de la misma municipalidad en cuanto a su gestión. Entonces, esta primera etapa, si bien los productos responden a ciertas características, para la siguiente etapa los productos van a ser a consecuencia de estos. Entonces, lo que buscamos es mejorar de manera paulatina, ¿no? Y es lo que estamos impulsando. Bueno, eso es todo. Bueno, haciendo la hora avanzada, ¿no? Vamos simplemente mencionar, ¿no?, que hemos escuchado, ¿no?, los resultados muy interesantes y bastante detallados del premio sello municipal. De hecho, adicionalmente, de los comentarios recogemos, ¿no?, el impulso, el gatillador, el incentivo, ¿no?, de incrementar la reputación, ¿no?, por parte de las autoridades y hacerlos más conscientes de sus funciones de tal manera que atiendan mejor a la población, ¿no? Y eso en las condiciones que todos conocemos, ¿no?, de poco presupuesto, de diversidad inmensa de las municipalidades, de alta rotación del personal de las mismas, ¿no? Entonces, sello municipal justamente, ¿no?, es un programa, es un incentivo que está apuntalando, ¿no?, a generar institucionalidad en las municipalidades a través de la asistencia técnica, ¿no? Y ese no es un proceso fácil, ¿no? Ese es un proceso que requerirá años, pero que requerirá en cada edición ir mejorando, ir incorporando nuevos indicadores, de tal manera que lleguemos a lo que es el deseo, ¿no?, de todos nosotros, de llegar más al poblador y llegar a medir también, ¿no?, su satisfacción y su percepción acerca de los servicios de calidad, de tal manera que ello incentive también a brindar servicios de calidad finalmente al consumidor final, ¿no?, al usuario final. Agradecemos a todos por esta compañía y asistencia y participación a este evento
En especial, transmito el agradecimiento a nuestros comentaristas, a nuestro presentador, de parte del director general de Seguimiento y Evaluación, Enrique Velázquez, de parte del director de Evaluación, Elmer Guerrero, quienes en esta oportunidad lamentablemente no han podido estar acá por otras actividades, ¿no?, de la institución, pero les transmito ese agradecimiento y bueno, ¿no?, seguiremos trabajando tanto a través de programas como este, como también, ¿no?, en el diseño de evaluaciones que nos ayuden a mejorar todos los servicios que prestamos a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Con ese agradecimiento les pido además, como último punto, por favor llenar las encuestas de tal manera que eso también mejore, ¿no?, estas conferencias que brindamos, de tal manera que sean del mayor provecho para todos nosotros en nuestra gestión. Y gracias, ¿no?, a todos nuevamente, y nos despedimos brindando un fuerte aplauso